he podido visitarlo en una larga duración, ¿sí? Desde finales del siglo pasado, con mi formación sociológica hasta la actualidad. Elías ha sido uno de esos clásicos que visito recurrentemente. Pero en los últimos tiempos, el llamado a Elías es, en mi caso personal, es buscando lecturas, profundizando en enfoques que me permitan moverme por otras dinámicas o con otras intenciones que no sean solo las de cuño marxiano. Y Elías se me ofrece, lo mismo que Max Weber, como una excelente propuesta para esto. Eh, el tema hoy entonces es que podamos conversar un poco sobre esa aproximación pedagógico-formativa a la obra de Norbert Elias. Digamos el título central, esta es como el llamado, pero el título central, o sea, el tema que quiero abordar con ustedes hoy es del monopolio de la violencia al dominio de sí. Voy a dividir la conversadita el día de hoy en cuatro partes. Normalmente ustedes han visto que sigo, digamos, una estructura expositiva. Una primera parte será la introducción. A renglón seguido hablaré un poco sobre algunos asuntos bibliográficos de este pensador. Luego intentaré concentrarme en el núcleo fuerte de la presentación del día de hoy, que es el ganar la lectura de Elías a la individualización como un problema formativo en lente pedagógico y al final algunas conclusiones. Empiezo la primera parte de la introducción con un epígrafe de la profesora Natalie Eichnig que me parece que nos trae digamos, una manera de entender los usos de la obra elisiana, ¿sí? Dice la profesora Natalie: el pensamiento de Norbert Elias sentó forma de mesón español, en el que cada uno, como se dice, puede traer su propia comida, lo que impide aspirar a un único punto de vista sobre este autor que, menos que ningún otro, se presenta a la reducción. Entonces, utilizando la metáfora de la profesora Heinig, podría decir que hoy, digamos, la comida que traigo es una comida pedagógica, es decir, una aproximación pedagógica a la obra de Elías y una aproximación pedagógica intentando derivar de su obra algunos aspectos que para nosotros tendrían relevancia en clave de una teoría de la formación. Eh, Realmente en estos largos casi 30 años de diálogo con Elías, he tenido la posibilidad de aproximarme al autor como en tres momentos, ¿sí? El primer momento, por mi formación como sociólogo, por mis estudios doctorales en ciencias sociales, eh, me permitió acercarme a la obra de Elías como una manera de recuperar los clásicos de la teoría sociológica. Lo mismo que pasará con Talcott Parsons, son clásicos, pero clásicos que desarrollan su obra en el siglo XX, a diferencia de los otros clásicos decimonónicos o de casi principios del siglo XX. Estos autores van desarrollando su obra en el transcurso del siglo XX. Elías se hace desde esta primera aproximación para mí interesante porque no solo pone sobre la mesa una manera de entender la teoría sociológica muy en diálogo, por ejemplo, con los procesos históricos, muy en diálogo con un tipo de sociología que, digamos, que levanta información o levanta datos de la vida cotidiana, sino además por su manera de traducirse, además de ser corpus teórico, en una manera de hacer investigación en ciencias sociales. En aquel momento, de la mano del profesor Javier Sáenz Obregón, pues logramos avanzar un poco en una metodología figuracional y de procesos en la obra elisiana. En aquel momento hacíamos investigación sobre los autores de la degeneración de la raza. Es un debate bastante, digamos así, complicado para decirlo menos de la historia colombiana.
y pues logramos desarrollar una lectura metodológica al tema de los autores del debate sobre la degeneración de la raza en la perspectiva de la sociología figuracional y de proceso. La segunda aproximación a Elías tiene que ver con uno de mis hobbies, ¿sí? Es uno de mis espacios de ocio académico, que es la historia militar, ¿sí? Elías tiene eh, una gran tesis que por supuesto también traeré hoy para hablar de pedagogía, pero también estoy acercándome a esta tesis para desarrollar una idea que tengo sobre la historia militar, y es que una de las claves del proceso civilizatorio es la pacificación. Y en la pacificación, pues como suele suceder cada vez que uno utiliza esta expresión, lo que está en juego es el intento de regular a los guerreros. Eso Elías lo llama la curialización, y de hecho lo lee entre el siglo XIII al siglo XIX en un proceso de curialización de guerreros, fundamentalmente de la caballería medieval. A grandes rasgos, lo que implica esto es que el guerrero, entendiendo sus habilidades, no puede desplegar sus habilidades cada vez que quiera, sino que cada vez, por un efecto de la constitución de la sociedad de cortes, el guerrero pone su habilidad al servicio de una fuerza mayor que lo regula. Y eso da origen a códigos, eso va a dar origen a regulaciones, diríamos profesionalizaciones. La tesis que estoy intentando desarrollar con respecto a este segundo tema es que en el siglo XVI, sobre todo después de 1539, Carlos I en España, o Carlos V, para hablar del monarca que representa eh, el imperio germano romano occidental, eh, establece la creación de unas primeras formas militares que se conocerán como los tercios españoles, que son una suerte como de pequeñas organizaciones de cuerpos de ejército. Y desde 1539, con los primeros tercios creados en Nápoles, Sicilia y demás, hasta finales del siglo XIX, con la guerra de Crimea y la guerra de secesión o guerra civil estadounidense, se logra configurar algo que para la historia militar se conoce como la infantería de línea. Y lo que estoy intentando desarrollar en este hobby académico, siguiendo a Elías, es que en la configuración de la infantería de línea se puede entender la curialización del guerrero y por ende la profesionalización del arte de la guerra. Pero bueno, pues no es un tema para desarrollar el día de hoy. Ni el primero ni el segundo. El tercero sí, y es la aproximación pedagógica. Con el profesor Andrés Klaus, en algunos momentos hemos tenido coqueteos con Elías con la idea de poder extraer de la obra elisiana algunos aspectos que nos permitan no solamente reconstruir las condiciones que hicieron posible que hubiese un éxito institucional en la escuela, es decir, la escuela como una institución civilizatoria, no solamente estudios desarrollados en torno a las profesiones que el proceso civilizatorio van poniendo como, como, como las encargadas de administrar y capitanear ese proceso civilizatorio, algo que hemos llamado en otro momento como profesiones civilizatorias, como puede ser la psicología, como puede ser la ciencia política, la misma medicina, pues evidentemente la profesión docente, sino además de estas, poder entender el problema formativo en Elías. Y ese problema formativo en Elías, que nos permite establecer, como bien lo desarrolla el mismo autor en la manera como escribe y desarrolla su obra, una suerte de lectura digamos, en dos vías, entre un proceso sociogenético, que podríamos leerlo como el proceso civilizatorio, y un proceso psicogenético que podríamos leer como un proceso de individualización. Podríamos decir pues que, digamos, el núcleo potente para hablar del problema formativo en Elías es en el entrecruzamiento de la sociogénesis, proceso civilizatorio, la sociogénesis del Estado y la psicogénesis.
o la configuración de hábitos en el individuo. Eh, de hecho, Elías, en el proceso de civilización, nombrará la correlación de estas dos fuerzas con una expresión, pues que no es una expresión darwiniana, ¿sí? Pero la denomina como la ley sociogenética. Y esa ley sociogenética es la idea de que podamos entender que bajo la claridad de que ningún individuo nace civilizado, sino que los procesos de civilización hacen parte de un proceso de aprendizaje social y cultural, podríamos entender entonces que la larga duración del proceso civilizatorio se ve reflejada en la corta duración del proceso biográfico de los individuos que están inmersos en ese proceso, en esa dinámica, o como lo veremos más adelante, en esos modos de convivencia civilizatorios. Eh, Pedagógicamente, además de estas aproximaciones, pues han existido estudios, por ejemplo, sobre la relación educación-proceso civilizatorio, estudios sobre el problema de la urbanidad, de la higienización, del disciplinamiento, estudios que ponen el énfasis sobre todo en las fuentes que Elías consulta, manuales, procedimientos, formas de regulación, novelas. Y ahí hay unos trabajos que pues solo por cuestión de reconstrucción de estado del arte me gustaría citar. Uno de ellos es de la profesora Marcia Rosa. El texto tiene como título Infancia, Educación y Procesos Culturales, un estudio a partir de la sociología configuracional de Elías. Y otro trabajo que se puede aproximar a esta idea de educación y proceso civilizatorio es del profesor Yao Paulo, llamado el libro, el texto Socialización, Educación y Procesos Civilizados. Hay otros estudios que se han desarrollado en otros lugares, sobre todo, esto va a ser muy importante, la obra de la profesora Karina Kaplan, y es la relación entre procesos civilizatorios, escolarización y control de los afectos. Eh, Elementos como el entrelazamiento de las instituciones, el proceso cultural, cómo se configuran las ideas del buen comportamiento, porque la escuela se va constituyendo en este proceso civilizatorio como un lugar de integración social y de promoción de la sociabilidad, que se vuelven centrales para este tipo de estudios. De la profesora Karina Kaplan, pues todo lo que ella ha desarrollado, del profesor Tony Honorato, un texto titulado Institución escolar y cultura en la civilización moderna. Son aproximaciones que pueden dar cuenta de este tipo de lecturas pedagógicas. Lo que voy a presentar pues, no es esto, no es el problema de la profesión civilizatoria, no es el problema del triunfo de la escuela. Lo que quiero trabajar el día de hoy con ustedes es la relación entre formación e individuación. Y aunque el concepto Bildung no es un concepto, porque de hecho, aunque aparezca la palabra en alemán, no es que Elías desarrolle una comprensión exhaustiva de lo que implica la expresión Bildung, sí el concepto de individuación. Y ese concepto de individuación en Elías, que aparece en 1987, en un texto que compila tres momentos de la obra de Elías. El texto tiene como título La sociedad de los individuos. Es un texto que tiene tres apartados, ¿sí? Un primer apartado que va hacia 1939. Es un texto que, por supuesto, tiene correlación con el proceso de civilización. Hay otro texto que es un texto nebuloso de una época bastante problemática para Elías, de la que hablaré ahorita, del 40 al 50, una gran crisis. Entre el 40 y el 50, Elías escribe un texto que tiene como título Problemas de la autoconciencia y de la concepción del ser humano, donde a su vez desarrolla tres subapartados. El tercero de estos subapartados tiene como título Individualización en el proceso de la sociedad. Y es en ese núcleo, en esa parte, en donde quiero concentrar el tercer momento de la exposición del día de hoy. Y por supuesto, hay un texto último que revisa los dos anteriores de 1987. Eh, digamos que como teoría de la formación, el problema en Elías podría aparecer en la manera como otros autores, por ejemplo, la profesora Katia Araujo, en sus trabajos tanto en Chile como en Alemania,
la manera como ella logra reconstruir la obra de Elías. Yo creo que esa manera como ella reconstruye la obra de Elías también nos permite a nosotros reconstruir su obra en clave formativa. La profesora Katia, una de las grandes estudiosas de la teoría sociológica elisiana, establece que para poder entender la obra de Elías, tanto teórica como metodológicamente, habría que comprender como tres planos que se desarrollan en la obra y que se van tejiendo como una suerte como de trenza teórico-metodológica. Una primera parte que profundizaré en la segunda parte de esta presentación es una suerte de teoría del proceso histórico, es decir, parte de la manera como Elías se aproxima a los temas es preguntándose qué hizo posible que el presente apareciera como aparece, una pregunta que claramente lo emparenta con ejercicios de reconstrucción, de arqueología, de genealogía. Y en esa reconstrucción para Elías van a ser muy importantes dos conceptos que van a ser centrales en su obra, el de civilización y el de poder. Un segundo elemento teórico-metodológico en la obra de Elías y tiene que ver con el desarrollo de su morfología social, es decir, la configuración de conceptos que permitan establecer una suerte de teorización sociológica de esos procesos históricos. Ahí van a ser muy importantes dos conceptos, el de configuración y el de interrelación. Y por último, un elemento importantísimo es el entrecruzamiento, que es el subtítulo del proceso de civilización, de procesos de larga duración sociogenéticos con procesos de corta duración psicogenéticos. Y en ese cruce, que es el cruce entre la estructura social y la estructura psíquica, hay tres conceptos centrales en la obra de Elías. El concepto de hábitus, que algunos de ustedes habrán escuchado con más fuerza de Pierre Bourdieu, que es Bourdieu lo toma de Elías. El segundo concepto es el de modos de convivencia. Comparto con la profesora Katia que es quizás de los conceptos elisianos el que menos se ha trabajado. Y el tercer concepto, que es un concepto central que traigo hoy al comedor español, traigo hoy a la mesa, es el de individuación. Esa individuación o individualización intentaré presentarla el día de hoy como una manera de identificar el problema formativo en la obra de Norbert Elias. Por eso la tesis que intentaré desarrollar es que el estudio psicológico histórico que Elías desarrolla en torno a la individualización en el proceso de la sociedad puede ser comprendido desde la pedagogía como teoría de la formación. En este sentido, dentro de sociedades que están cada vez más estatizadas, es decir, sociedades que están cada vez más signadas por el mayor control de la violencia y de las finanzas, el ser humano en este tipo de sociedades depende más de sí mismo por un proceso creciente de diferenciación. Existe un aumento del margen de la elección. De esa manera, pues no solo se puede, sino que se tiene que hacer algo más en torno a sí mismo. ¿Sí? Y precisamente poder entender por qué la complejización social articulada a la estatización de las sociedades va a tener una implicación creciente en términos de la aparición cada vez más fuerte del problema formativo. Entre más estatizadas las sociedades, más complejo, más contundente es el problema formativo. Bueno, eso por supuesto me comprometeré a exponerlo a continuación. Por eso entonces, entendiendo que la aproximación es pedagógico-formativa, que la idea central es poder entender cómo el monopolio de la violencia, que es una de las características centrales de la estatización, conlleva un mayor dominio de sí, sería la clave de la individualización. Entendiendo que ese va a ser el núcleo fuerte del día de hoy, voy a desarrollar a continuación tres apartados. El primero es la reconstrucción bibliográfica de la obra de Norbert Elias. La segunda es la individualización como formación y por último algunas conclusiones, entre las que pondré también en escena algunas de las críticas que ha recibido Elías en general y sobre todo Elías hablando de individualización. Norbert Elias
es de estos autores digamos, que en un gran porcentaje de su existencia han sido eclipsados por diferentes circunstancias. La obra de Elías fue eclipsada hasta que Elías llegó casi a sus 50 y pico de años, 54 años más o menos. Y es eclipsada por muchas razones. Pues la primera, que voy a empezar a conversar enseguida, es por algunos asuntos que le tocó vivir. Elías es un autor de casi un siglo, ¿cierto? Nace en Breslau, antigua Polonia, antigua Prusia Oriental, antigua Polonia, luego Alemania, en 1897, y muere en 1990 en Países Bajos. O sea, es un autor casi de un siglo. Piensen ustedes que si alguien nace a finales del 19 y muere a finales del 20, mínimo, mínimo lleva en su haber dos grandes guerras. Mínimo. Pero además de eso, en la configuración incluso geopolítica del lugar donde vive Elías, piensen ustedes en todos los movimientos que implica pertenecer al menos, por ser una ubicación fronteriza y siempre en disputa, pertenecer al menos a tres tipos diferentes de configuración nacional. Eh, y además súmele su procedencia judía, ¿sí? Bueno, eso lo voy a desarrollar enseguida, pero también habría que desarrollar que parte de su eclipsamiento tiene que ver con que la obra de Elías empieza a competir en esas producciones sociológicas que, quizás yéndome un poco más del momento en el que escribe Elías sus grandes obras, que son 33 y 39, podríamos decir con el historiador y sociólogo Jeffrey D. Alexander, que hay una sociología después de la Segunda Guerra Mundial con quien le toca competir a Elías en términos de este reconocimiento intelectual de la teoría sociológica es con Talcott Parsons. Y la obra elisiana no va a contar con el músculo y con la logística que tiene Parsons. Por eso solo hasta los 70 habrá un reconocimiento de la obra de Elías y tardíamente, sobre todo, por ejemplo, me atrevo a decir, para la lectura latinoamericana y en concreto la Academia Colombiana, Elías es un autor que todavía circula por allí como esos autores que son periféricos. De hecho, no tenemos una gran escuela elisiana, como si tenemos escuelas Foucaultianas, burdianas, marxianas, e incluso durkheimianas o parsonianas. Bueno, eh, Elías, digamos, voy a remarcar tres cosas en el asunto biográfico. El primero es que la biografía, para algunos biógrafos de Elías, una de las maneras de comprender su obra es entender las obras de Elías cómo responden a lo que acontecía biográficamente en el autor. Entonces, habría que decir que no siempre fue claro para Elías en su proceso biográfico su desvinculación del mundo prusiano, del mundo alemán, por ser judío. Eso no aparece con claridad. De hecho, las anécdotas biográficas de Elías son dos más o menos, donde él empieza como a percibir que hay algo extraño ya en el ambiente. Es alguna vez yendo al parque a jugar con otros niños y niñas cuando alguien le grita es un niño judío. Todavía no entiende muy bien que implica la doble conciencia de ser niño y ser judío. Y el segundo acontecimiento es en la escuela, cuando en un ejercicio hecho en la escuela, uno de sus profesores hace el ejercicio este típico de uno en el bachillerato, de preguntarle, bueno, ¿y ustedes qué quieren ser cuando sean profesionales? Y Elías responde abiertamente que profesor. Y digamos, la mofa que circula ahí es que es una profesión para la que él nació circuncidado. Y este tipo de expresiones ya van marcando en Elías que hay algo que no, o sea, no es claro cuál es la forma, cómo es recepcionado el vínculo social con él, que se considera parte, digamos, de toda esta configuración cultural teutona, eh, cómo juega en esa configuración cultural teutona el hecho de ser de herencia judaica.
Pero además de eso, piensen ustedes que para la Primera Guerra Mundial, Elías es reclutado y entra en combate en el frente oriental, ¿cierto? En 1915 es movilizado a la frontera occidental. O sea, Elías hace parte de la infantería, primero prusiana, luego alemana, ¿sí? Y combate en el frente occidental, o sea, combate a los franceses. Piensen ustedes que cuando Hitler llega al poder, llega como canciller en 1933 y empieza a emitir toda esta cantidad de leyes y de políticas de higiene racial y de control demográfico. La familia de Elías es perseguida y de hecho Elías empieza, digamos, un proceso de migración, ¿sí? Pero entre el final de la Primera Guerra Mundial, en eso que se conoce como ese experimento de la República de Weimar, Elías logra estudiar inicialmente en Breslau, logra estudiar dos temas que pueden aparentemente ser muy distantes, medicina y filosofía, y entre los dos logra encontrar una ciencia intermedia que es la psicología. Y más o menos hasta el 28, 29, Elías se acerca a una perspectiva psicológica que no lo abandonará, pero luego en sus estudios en Heidelberg de sociología, buscando a uno de los pensadores clásicos de la sociología alemana, a Max Weber, pues Weber ya está muerto, pero su obra se encuentra con Alfred Weber, el hermano de Max Weber, y empieza Elías su estudio sociológico. De hecho, no su tesis doctoral, sino la tesis de habilitación que despliega Elías con respecto a esta reflexión sociológica da origen al libro la Sociedad Cortesana, ¿cierto? La Sociedad Cortesana, texto, su tesis de habilitación del 33, que justo en el momento en el que empieza a tomar algún posicionamiento en Heidelberg, cuando conoce a Karl Mannheim y gracias a él se ayuda a Mannheim. Mannheim es austrohúngaro y Mannheim tiene ciertos problemas con el alemán. Elías le ayuda, va como ayudante en algunos asuntos de traducción y demás. Se desplaza con Mannheim a Frankfurt y estudiando con Mannheim en Frankfurt temas sociológicos comparte espacio en el mismo edificio con la Escuela de Frankfurt. Y ese es el clima intelectual del joven Elías. Digamos, un Elías que siente en el 33 que muchos de estos sueños intelectuales están siendo boicoteados porque el Führer llega al poder y parte de las censuras que empieza a desplegar, como las que Husserl recibió y demás, y la Escuela de Frankfurt en general, Elías, es el exilio. Y Elías empieza una peregrinación en el 33, ojo con esto, ya ha estudiado medicina, filosofía, psicología, sociología, ya ha hecho un trabajo además de campo sobre la configuración de la sociedad cortesana, si bien es cierto aborda la sociedad cortesana prusiana, su objeto central es la sociedad cortesana francesa, domina perfectamente el francés. Elías migra a Suiza y luego a Francia. En Francia está 2 años. En ese proceso migratorio, Elías recordará su estancia en Francia con un desamor, porque a pesar de toda su afinidad intelectual y cultural, incluso el haber optado conceptualmente por el concepto de civilización ya lo emparenta más con el mundo francófono que con el mundo germano. Aún así, experimenta un profundo rechazo en el mundo alemán. De hecho, algunos de sus experimentos es montar una tienda de juguetes, no logra desarrollar una actividad intelectual y debe salir de Francia. Saliendo de Francia, en el 35 migra a Inglaterra. Elías leía el inglés, pero no lo hablaba, pero no hay más opciones. En Francia está muriendo de hambre y sabemos muy bien ya toda la tensión que se está generando con el desarrollo del Tercer Reich. Todavía no ha entrado directamente en guerra, pero ya las campanas suenan por todos lados. En el 35 migra a Inglaterra
y lo único, digamos, que logra encontrar Elías de apoyo en Inglaterra es un mecenazgo que viene de la comunidad judía inglesa, que apoya a algunos migrantes judíos, con la condición, por supuesto, de que estos migrantes judíos pues, desarrollen algún tipo de actividad. Pues Elías, la actividad que propone y dará origen de su texto del 36 al 39 es una investigación que da como origen a una de las grandes obras de la teoría sociológica, a mi juicio, y es el proceso de civilización, investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. 3 años dedicado a la producción de este texto. Eh, en este contexto, y no en vano, la dedicación del texto del 39 es a sus padres, a la memoria de mis padres, Hermann Elías Breslau, 1940, del papá sí supo que murió en 1940, Sophie Elías Auschwitz, 1941, o interrogante, porque no sabe bien la fecha de muerte de su madre, pero muere en Auschwitz. Una de las cosas que le pasa a Elías en este contexto es que en el 39 sus padres lo visitan a Inglaterra. Y Elías, siendo hijo único, intenta convencer a sus padres de no retornar a Alemania y no logra convencerlos. Uno de los grandes problemas de la década del 40 de Elías es el profundo remordimiento de no haber convencido a los padres de esa migración, de volver a su nación. El padre muere en el 40 en Breslau y la madre en Auschwitz. Ya ustedes podrán entender lo que puede causar biográficamente y cómo intentará el autor resolver esos problemas biográficos. Asuntos que intentó hacer Elías. Eh, Elías se vuelve boxeador profesional. Una de las maneras terapéuticas de enfrentar esto es con el boxeo y se vuelve boxeador profesional. Luego abandona el boxeo y aunque no es profesional, sí se vuelve, digamos, un aficionado a la natación, nota al pie. En 1990, parte de sus rutinas a sus casi 80 y pico de años era levantarse temprano, hacer un poco de natación, volver a su casa, hacer una siesta y de esa siesta no volverá, ¿cierto? Muere mientras que reposa después de su entrenamiento. Pero además de esto, Elías también empieza un proceso terapéutico de corte psicoanalítico. Y todas estas cosas, por supuesto, pues le permiten a uno entender, porque un autor luego hablará de deporte y ocio, la deportización, ¿sí? De la civilización, o porque libros como La Sociedad de los Moribundos, en fin. Eh, Elías solo llega a ser profesor universitario en la Universidad de Leicester, Inglaterra, en 1954, cuando llega a ser profesor de sociología, en 1954. Piensen ustedes, es un autor que ya sobrepasa los 50 años. Eh, y por supuesto, por política, o sea, es un autor así como parecido a Kant, que llega tarde a la oficialidad universitaria. Eso para el mundo académico formal es una mala pasada porque a uno le queda poco tiempo para intentar ganarse algún tipo de reconocimiento, pero también le puede dar a uno una gran posibilidad y es que en tanto la obra de Elías ha sido desplegada mayoritariamente como un outsider, ¿cierto? Como un no establecido, eh, entonces se da una licencia, es que a veces el mundo académico, el baremo académico no le permite a uno como académico como tener que seguir un canon, tener que seguir un protocolo. Y esa libertad le permitió a Elías hacer unas combinaciones que, por supuesto, no hicieron los sociólogos más, digamos, institucionalizados. En el 62, por cuestiones de edad, debe jubilarse, pasa del 62 al 64 como profesor de sociología en la Universidad de Ghana, donde sigue trabajando el proceso de civilización. Entre el 64 y el 84 es profesor invitado de Países Bajos y regresa a Alemania. En 1977, por ejemplo, tiene el premio Adorno por su obra y bueno, en 1990 fallece en Ámsterdam. Eh,
En esta segunda parte, este primer momento biográfico lo quiero recuperar por dos razones. El primero, como les dije, es poder comprender que la obra de Elías no es una obra descontextualizada de las vivencias del autor. Imagino que al grueso de los autores y de las autoras uno no podría desvincularlos de su época, creo que a ninguno, pero bueno, Elías menos que cualquier otro. Dos, hay una cosa también muy importante en lo que les acabo de decir y es que cuando uno hace reconstrucción de los autores que han sido más institucionalizados y uno intenta en esa reconstrucción marcar fases de su obra y cómo esas fases de su obra van produciendo cierto tipo de movimientos, se hace mucho más fácil en los institucionalizados marcar esas continuidades o discontinuidades, esas etapas. Un primer Foucault, segundo Foucault, tercer Foucault, un primer Marx, en fin. Elías, mucha de la obra de Elías, por los contextos que les acabo de nombrar, termina en los anaqueles. Y cuando se recuperan esas obras, como La sociedad cortesana, el proceso de civilización, Elías ha producido otros textos en otro momento histórico, atendiendo a otras exigencias. Y sus textos tempranos aparecen aún en vida, no como pasa con Marx, que aparecen luego de muerte. Aún en vida aparecen sus textos, unas reediciones de sus textos. Entonces, también uno de los asuntos a tener en cuenta, cuestión que por supuesto no podré desarrollar hoy, es poder entender que en esta reconstrucción biobibliográfica hay que entender cómo Elías dialoga intempestivamente con su obra. Lo segundo de esta reconstrucción biobibliográfica es en qué consiste su teoría sociológica. Digamos que esta teoría sociológica, y voy a leer un fragmento que Chartier, que es quien le hace el prólogo a la edición francesa de la Sociedad Cortesana, cómo Chartier entiende lo interesante de la obra sociológica de Norbert Elias. Dice Chartier, en Occidente, entre los siglos XIII y XVIII, las sensibilidades y los comportamientos son profundamente modificados por dos hechos fundamentales: la monopolización estatal de la violencia, que obliga al dominio de las pulsiones y pacifica también el espacio social, y el estrechamiento de las relaciones interindividuales, que implica necesariamente un control más severo de las emociones y de los afectos. Entonces, claramente Chartier, es un excelente prólogo a la sociedad cortesana, Chartier logra ubicar como un aspecto central de la teoría sociológica de Norbert Elias poder entender espaciotemporalmente qué es lo que sucede entre el siglo XIII y el siglo XIX-XX y espacialmente cómo se van tejiendo cierto tipo de realidades históricas, políticas y culturales entre Alemania, Francia e Inglaterra. Como lo intentaré decir al final, algunos acusarán, por supuesto, esta situación de la obra como una obra eurocentrada. Pero bueno, ahorita al final intentaré decir algunas cosas en contra y a favor. ¿Cuál es la tesis central de la sociología de Elías? La tesis central es siempre, en términos de análisis sociológico, hacerse la pregunta de por qué se constituye el presente como se constituye. El presente no aparece de la nada, el presente no surge por generación espontánea, ha sido producido históricamente. Que sea producido históricamente no necesariamente implica que sea o lineal o racionalmente producido, pero ha sido producido y hay que reconstruir cómo se produce. Para poder reconstruir cómo se produce, la metodología y la teoría de Elías intenta combinar algunos aspectos que son, digamos, diacrónicos, ¿sí? Que tienen que ver, por supuesto, con los procesos históricos. Por eso Elías también lo trabajan tanto algunas escuelas de la historia social y también algunos aspectos que son sincrónicos, que tienen que ver con, digamos, unas herramientas que le permitan a uno leer la totalidad, cómo se presenta, valga la redundancia, en el presente.
Y ahí es donde aparece la importancia de la morfología social en Elías, es decir, sus conceptos sociológicos. Algunos aspectos centrales que le permiten a uno derivar la pertinencia sociológica y creo yo también para nosotros pedagógica de Elías. Preguntarse por los procesos históricos, preguntarse por las luchas por el poder, las transformaciones en las configuraciones, es decir, en las relaciones, la producción de modos de convivencia, las maneras como interactuamos para poder acomodarnos a la etiqueta o acomodarnos a la forma como se presenta la sociedad, la configuración de la estructura psíquica y los hábitos. Estos temas ponen a Elías en unos diálogos disciplinares que pues, van desde Freud, Max Weber, en fin, el mismo Marx en algunos apartados, que no es muy cercano a la teoría de Marx, eh, y bueno, y eso mostrará pues la potencia de la obra de Elías, también sus discusiones filosóficas con Kant, etcétera, etcétera. Las dimensiones de su teoría, nuevamente, esta teoría que intenta desvelar cómo se produce el presente, según la profesora Katia Araujo, nota al pie una de las estudiosas que yo creo con más claridad presenta la obra de Elías. La profesora Katia Araujo, nuevamente, sobre la propuesta de que las tres dimensiones son una teoría del proceso histórico, una teoría de la morfología social y una teoría del entrecruzamiento entre estructuras sociales y estructuras psíquicas, nos ofrece pues una manera de reconstruirlo. Voy a reconstruir las dos primeras, la teoría del proceso histórico y también la teoría de la morfología social, y dejaré para hablar de la teoría de la individuación como un aspecto que aquí leeré como formativo. Eh, el proceso histórico es la parte del libro El proceso de civilización, ¿cierto? Y por supuesto es una continuidad con algunos de los aspectos reconocidos en la sociedad cortesana, ¿sí? Básicamente, Elías toma partido conceptual por el concepto más de cuño francés de civilización, tomando distancia del concepto de cultura alemán, sobre todo el concepto de cultura alemán que ha desarrollado la filosofía alemana. Y más o menos, pues la diferencia es porque Elías, después de muchos diálogos, él empieza a nombrar algo que espero me sepan entender quienes tienen formación filosófica. No es un desprecio a la filosofía en su totalidad, pero sí es el desprecio a una filosofía especulativa, netamente metafísica. Y es lo que él denomina una sociología posfilosófica. Para Elías, el gran problema de la sociología alemana es que ha estado sobrecargada de filosofía metafísica. Por eso los conceptos sociológicos son conceptos que incluso entran en la esfera de lo regulativo sin tener suficiente minería de datos, o sea, sin tener suficiente asidero en la realidad histórica, biográfica, existencial. Para romper con eso y más bien construir conceptos más enraizados, conceptos que se puedan, digamos, ubicar rápidamente en registros empíricos, Elías denomina esta ruptura como sociología post-filosófica. Y el concepto de civilización le da más herramienta sociológica que el de cultura, porque el de cultura podría quedarse o en una concepción prescriptiva, ¿cierto? El cultivo digamos, de una élite social se puede quedar en cierto tipo de producción social, pero no lee las maneras como la sociedad es capaz de generar unos modos, es capaz de desplegar unas regulaciones en quienes constituyen la sociedad, como si lo hace el concepto de civilización. Volvamos sobre los ejemplos. La higiene, por ejemplo. Tema que no sería importante para una sociología, digamos, clásica, pero pues para Elías es importante entender por qué en los procesos de higienización, más allá de por qué se crea el escupidero, o más allá de por qué no me puedo sonar la nariz con las manos, o más allá de por qué tengo que hacer cierto tipo de actividades en espacios privados, por qué se vuelven relevantes sociológicamente. Y esto tiene que ver con el concepto de civilización, que por ende Elías ve más potente
para hacer un acercamiento, digamos, a los modos en que nos vamos produciendo socialmente, que el concepto de cultura. Ese concepto de civilización entonces implica más o menos una capacidad, es un concepto que da la capacidad de descripción histórica, antropológica, psicológica, sociológica de las maneras como nos relacionamos socialmente. Como les dije, la tesis temporal de Elías es el siglo XIII al siglo XIX-XX, y en ese proceso lo que está viendo Elías, sin caer necesariamente en un evolucionismo lineal, pero sí mostrando que hay unas dinámicas de mayor complejización entre estos siglos, es el salto de sociedades guerreras, sociedades que se articulan en torno a la capacidad de generar violencia y por ende del miedo que despierta el guerrero, hacia sociedades cada vez más reguladas, sociedades cada vez más que concentran el poder, ¿cierto? Una concentración del poder, lo que Max Weber llamará una burocracia. Y espacialmente intentará Elías ubicar algunas, construir su archivo a partir de ciertas fuentes que le permiten leer, por supuesto, algunos asuntos en Italia, pero fundamentalmente en Francia, en Alemania y en Inglaterra. Luego se harán globales, por supuesto, porque estamos en este triángulo continental, lo que termina, europeo, perdón, lo que termina generándose luego es la configuración de un proceso civilizatorio que llegará con mucha potencia colonial a otros lugares. Eh, bueno, pues solamente diré pues que es importante cómo se configuran las cortes. Para, para Elías en la sociedad cortesana es muy importante cómo se va gestando Versalles en Francia, ¿cierto? Es decir, Luis XIV y lo que va generando la corte francesa. Eh, Tiene una teoría del cambio social, por eso esa idea de evolución no es que él esté nombrando la evolución como Darwin, ¿cierto? eh, Entiende que hay cambio, pero el cambio en Elías, la lectura del cambio en Elías no es el cambio que propone el marxismo o que incluso propone Max Weber con la sociología comprensiva. O sea, no es un cambio racional, no es un cambio estratégico, no es un cambio metodológico, es un cambio azaroso. Hay una cantidad de relaciones que se empiezan a entrecruzar y en ese entrecruzamiento se configuran unas maneras de regulación que llevan a lo que hoy es, pero no necesariamente fue un plan preestablecido y que se desarrolla, digamos, siguiendo unas prescripciones. Por ende, tampoco es que sea totalmente caótico, no es totalmente planificado el cambio, no tiene que ver con la voluntad individual, pero tampoco tiene que ver con un exceso de intervención consciente o de racionalización. Lo que sí ve Elías como clave de este cambio histórico entre el 13 y el 20, y podría ayudarnos también a leer nuestras sociedades, incluso a leer las condiciones o las situaciones en las cuales estamos, es ese proceso que va llevando a que la satisfacción de las necesidades en las relaciones vayan teniendo una manera de presentarse en lo público y en lo privado, que se deja lo privado y que se despliega en lo público. ¿Y por qué? En la medida en la que gana más terreno lo público, hay mayor regulación en la manera como enfrentamos nuestras necesidades. Elemento psicogenético central, por ejemplo, la creación del pudor, ¿cierto? El pudor. ¿Cómo aparece el pudor en la sociedad de cortes? Porque un guerrero no necesita tener pudor, el guerrero necesita desenvainar más rápido. Pero en una sociedad de corte hay que ser lo suficientemente distante en la manera como me relaciono, de manera tal que cualquier tipo de reacción no se convierta en mi derrota. Bueno, eh, algunos aspectos derivados de esta perspectiva del proceso civilizatorio, el proceso histórico como teoría sociológica, el aumento de la regulación de los afectos y de los impulsos, un asunto que solo se puede dar, y en esto sigue a Max Weber de manera cercana, solo se puede dar en sociedades que tienen una creciente pacificación. Esa pacificación no se puede dar si no es con el monopolio de la violencia. El paso de sociedades guerreras a sociedades feudales, de sociedades feudales a sociedades cortesanas y de sociedades cortesanas a sociedades burguesas. El paso de las coacciones externas, ¿cierto? Infringidas porque hay un temor
a que haya una fuerza capaz de decapitarme, por ejemplo, a coacciones internas. Ya el gran temor no es el miedo a ser decapitado, sino el miedo a perder mi legitimidad social. Eh, pues, junto con Durkheim, con el mismo Marx, pues la idea de leer sociedades diferenciadas como sociedades que implican una mayor complejidad, pues una mayor dependencia, un mayor control del comportamiento. Eh, bueno, la reorganización del entramado social, ¿cierto? Eso que ya hemos dicho del monopolio de la violencia y del fisco. Y muy importante, el cambio en las costumbres, ¿cierto? Digamos que el indicador de lectura social de Elías son las costumbres. Incluso en algunos de sus textos utiliza la expresión gesto. ¿Cuáles son nuestros gestos en la vida cotidiana? Cómo esos gestos sintetizan el tipo de sociedad que habitamos, no nuestros discursos, no nuestros grandes proyectos, no las élites intelectuales, sino en la vida cotidiana, cómo nos relacionamos. ¿Sí? Y básicamente una tesis muy importante para Elías, y en esto tiene su aproximación también a Freud, es que una consecuencia de esto es una densificación del superyo, ¿cierto? Una mayor regulación interna. Eh, pero a diferencia de Max Weber, quizás del mismo Freud y más cercano a Hobbes, lo que dirá es que el gran motivador de la generación de ese superyo es el miedo. Es el miedo a alguien que sea capaz de infligir mayor violencia de la que yo puedo infligir. O sea, que el Estado se vuelve poderoso porque es capaz de dar golpes más duros de los que yo puedo. La segunda parte, la teoría sociológica, además del proceso histórico civilizatorio, es el de la morfología social, ¿cierto? Y pues sobre esto solo diré dos cosas. Sí, la primera de ellas es que hay una suerte de claridad de Elías, y es que la falsa dicotomía sociedad-individuo nos genera unas malas pasadas tanto en la vida cotidiana como en los estudios académicos, porque nos hacen creer que hay una suerte de interioridad individual pristina y hay una suerte de manipulación externa de algo que además tiene como una existencia propia llamada la sociedad. Lo que dice Elías es que hay que desdibujar esa externalidad y esa interioridad y más bien ser capaces de deshilvanar, de desvelar esas cadenas invisibles que hacen que muchas cosas que aparecen en mí como si fueran totalmente mías no sean más que el efecto de las relaciones en las cuales estoy. Y en la misma manera o de la misma forma que la configuración de grandes estructuras sociales como el mismo Estado los podamos entender porque el Estado no es más que las maneras como nos relacionamos. Bueno, por eso lo de la interdependencia y la complejidad. En esta perspectiva de la morfología social, el concepto de modos de convivencia es central en él. El concepto de modos de convivencia es un concepto que le permite a uno entender que hay unos asuntos que el individuo individual, ¿sí? En su experiencia biográfica, empieza a asumir por el tipo de relaciones a partir eh, de un proceso histórico en el cual se inserta. Es decir, no, la civilización no nos es heredada biológicamente, pero no quiere decir que una forma civilizatoria de la que hemos hecho parte sea un elemento universal para interactuar en cualquier tipo de configuración social. Cada configuración social accedemos por los modos de convivencia, ¿sí? Y por eso no es de extrañar que alguien que en un tipo de sociedad podría estar clasificado con un alto nivel de civilidad, al relacionarse con otros modos de convivencia, aparezca en la condición de barbarie. Eh, por eso, en los modos de convivencia es importante en Elías tener en cuenta los sistemas de interacción, las exigencias de interdependencia, una mayor complejidad que implica un distanciamiento en el trato personal y lo más importante para conectar con el problema de la formación son los cambios en la estructura psíquica, ¿sí? Porque no es solo una acomodación táctica, sino que implica profundas modificaciones en las maneras como incluso construimos una autopercepción. Eh,
Bueno, esto, pues, por supuesto, dará origen a muchas aproximaciones sociológicas, sociologías del deporte, sociologías del tiempo, sociología de la civilización, sociología de las relaciones, sociología de los afectos. Y según la profesora Natalie Heinick, precisamente los modos de convivencia, el poder profundizar en la afectación de la estructura psíquica, es un legado que algunos han recuperado en Elías como una sociología de los afectos y Elías en algunos de sus textos denominará como una psicología histórica. Para nosotros no sería una sociología de los afectos, para nosotros no sería una psicología histórica, sino en este caso intentaría recuperarlo como su aporte a las teorías de la formación. Eh, Muy bien. Dice Elías en la primera parte del texto del proceso de civilización, para dar paso a la tercera parte de la presentación, después de la introducción, después de los datos biográficos, después del desarrollo de la teoría sociológica, como sociología del proceso civilizatorio, como sociología de la morfología social, damos paso al tercer punto que tiene que ver con la teoría de la estructura psíquica como teoría de la formación. Y esta es una cita de Elías en la primera parte del proceso de civilización. Lo que ya aparece en las sociedades de corte es una forma específica de la diferenciación y de la disociación psíquica. El hombre se encuentra de alguna manera confrontado consigo mismo. Entonces, creo que esa es una clave muy importante, ese distanciamiento que trabajará Elías de diferentes maneras. Por ejemplo, el distanciamiento que se necesita a la hora de desarrollar una investigación, ¿sí? El texto, distanciamiento y compromiso de distanciamiento, ¿cierto? Cómo se investiga, ¿cierto? Tomando distancias. O cómo lee este distanciamiento con respecto a la propia vivencia en relación al tema de los afectos, ¿cierto? Cómo no reaccionar inmediatamente, sino dar paso a que el proceso civilizatorio ayude a menguar la primera reacción, y por eso tan importante el tema de los deportes, ¿sí? Bueno, entre otros temas. Según Elías, este distanciamiento es un elemento fundamental para poder entender en la confluencia sociogenética de la configuración del paso de la sociedad de cortes a la sociedad burguesa y psicogenética en la consolidación, digamos, de una individualización, de un mayor dominio de sí, de un mayor autocontrol, de una mayor capacidad de elección. Hay una clave y esa clave es qué es lo que va sucediendo en la corte que hereda la sociedad burguesa. Y uno de los aspectos centrales allí es las maneras como el individuo entiende que para poder estar con otros y otras en ciertos espacios, a lo primero que tiene que atender es a su autorregulación, ¿sí? En sociedades guerreras, por el contrario, para poder generar el mayor despliegue de la violencia, lo que menos se necesita es una autorregulación, ¿cierto? En el lejano oeste, si el vaquero se autorregulaba demasiado, pues no desenfundaba con la rapidez que se necesitaba. Por el contrario, en este tipo de sociedades hay que pensar muy bien si es necesario desenfundar, es más, si es necesario llevar armas. Y eso es una muy buena pregunta para la sociedad que habitamos hoy. Lo segundo es que como esto no lo asume el individuo de manera individual y tampoco necesariamente solo por imitación, se empiezan a constituir unas instituciones o a generar unas instituciones encargadas de transmitir y de crear estos modos de convivencia. Y hay todo un proceso de estructuración de instituciones educativas que van desde escuelas palatinas, monacales, hasta la aparición de las actuales instituciones escolares. Eh, y todo esto se traduce entonces en una densificación de la estructura psíquica, ¿cierto? El ser humano, en este intento creciente, incluso a nivel de la supervivencia, de intentar comportarse de manera tal que la supervivencia de sí, de su clan o su descendencia no estén en riesgo, va asumiendo una mayor capacidad de flexibilidad, de adaptabilidad, de formabilidad, ¿sí?
en la individualización, en el tercer apartado del segundo capítulo del libro, Elías del libro La Sociedad de los Individuos, Elías está hablando de un sujeto, digamos de un sujeto, ese sujeto es el filósofo. Y Elías dirá que el filósofo sería la expresión, eh, digámoslo así, más densa de esta capacidad de distanciamiento, ¿cierto? El filósofo sería la expresión más densa de esta capacidad de distanciamiento. Pero hace dos advertencias. La primera, no quiere decir que todo filósofo sea la expresión a rajatabla de ese distanciamiento. Y segundo, no quiere decir que alguien que no sea filósofo no pueda generar estas capacidades de distanciamiento. Pero siguiendo a filósofos o a poetas, de Rilke tiene algunos poemas que retoma, lo que dirá Elías es que en sus registros se encuentran algunas claves que permiten entender esa densificación de la estructura psíquica, que se manifiesta como la capacidad como de desdoblarse para leerse a la distancia. Max Scheler le llamará eso excentricidad, y que por ende es capaz de generar una suerte de examen de conciencia. Eh, de hecho, la cita que Elías retoma acá dice, el filósofo, cuando sus pensamientos no se pierden en concepciones nebulosas sobre formas de existencia supraindividuales, se sitúa dentro del individuo particular a través de cuyos ojos ve, como a través de pequeñas ventanas, el mundo externo, o desde la misma posición reflexiona en torno a lo que ocurre dentro. O sea, ese soliloquio, esa capacidad de distanciamiento, esa capacidad de establecer una suerte de constante autocrítica, es parte fundamental de lo que Elías encuentra en esta densificación de la estructura psíquica, y que incluso pues en algunas de sus obras, como Mozart, Sociología de un genio, logra encontrar en algunos artistas como el mismo Mozart, ¿cierto? Nota al pie. No es porque su genialidad sea a lo Max Weber la máxima expresión de un carisma no reproductible, sino que es el desenlace de las relaciones familiares, de corte, con sus amigos, que hacen de Mozart lo que es, o que hacen de cualquiera de nosotros lo que es, y fundamental para el proceso de individualización, ser capaces de distanciarnos de nosotros mismos. Eh, bueno, y ya, pues, por supuesto, para poder terminar esto y dar entrada, digamos, a las preguntas, eh, diríamos entonces que siendo la obra de Elías una obra que reta por la manera como escribe, reta por las fuentes que consulta, reta por los saberes que pone en diálogo, reta por la exigencia metodológica que propone, ¿cierto? La larga duración, la corta duración, lo macro, lo micro, lo cercano, lo distante. Eh, Además de que estos retos de la obra de Elías ha tenido rendimiento en diferentes lugares, uno diría, pues, el que tendría, digamos, mayor fertilidad es el sociológico, y sobre todo en Países Bajos, que hay toda una escuela de sociología figuracional, pero también tiene rendimientos en psicología, en historia, en antropología. Pues lo que hemos querido en este espacio es entender que también tiene un rendimiento pedagógico. Y ese rendimiento pedagógico que uno podría extraer, por supuesto, del subtítulo del proceso de civilización, es poder entender que es precisamente si lo sociogenético no se expresa en lo psicogenético y lo psicogenético en lo sociogenético en la especie humana por vía biológica, eso quiere decir que la relación entre la sociogénesis y la psicogénesis es una relación mediada social y culturalmente, llamaríamos educativa. Uno diría, pues por ende, en esas investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, si el problema de fondo es educativo, pues la pedagogía tendrá también algo que decir. Pero para nosotros, además, porque además de esa pertinencia de una lectura educativa de la obra de Elías, también es pertinente una lectura formativa. Y una lectura formativa
que algunos pues, que no he encontrado con los límites que tengo, un desarrollo que, por supuesto, lee la titularidad de problema formativo de la obra elisiana sobre el concepto de individualización, pero ese concepto de individualización sí lo han retomado la psicología y lo ha retomado la sociología. Pues lo que he intentado hacer el día de hoy es mostrarles que una manera de entender la ganancia pedagógica de la obra de Elías, su rendimiento pedagógico en el cruce entre sociogénesis y psicogénesis, es a partir del concepto de individualización. ¿Sí? Y esa individualización entendiéndola como una mayor capacidad de distanciamiento del individuo con respecto a eso que él considera su interioridad, a eso que él considera su naturaleza individual. A manera de conclusión, entonces, voy a nombrar cuatro conclusiones. La primera es que para mí sigue siendo muy importante esa idea de la curialización de los guerreros, ¿sí? Es ese tema de que para que podamos sentarnos a conversar de estos temas, una de las principales claridades que debemos tener es que al menos de manera inmediata no nos vamos a matar por esto. Creo que si nuestra expectativa es que si decimos algo no conveniente, nuestro juego parresiástico nos puede llevar a la muerte, pues evitaría que desarrolláramos muchos de los procesos que Elías denomina de individualización. Eh, Cuando Elías enfrenta el problema del nazismo en Alemania, y cuando enfrenta, sobre todo, cuando intenta comprender la muerte de su padre y su madre por los nazis, Elías entiende que hablar de los procesos civilizatorios no es hablar de un proceso increchento, en aumento. Los procesos civilizatorios también son procesos descivilizatorios o de barbarización. Hay momentos en donde la civilización se queda sin afectar profundamente la estructura psíquica, digámoslo así, y lo que termina es disfrazando animalidades con el manto de civilidades. O sea, permisos, como el permiso del ajusticiamiento, como el permiso de ejercer violencia por mano propia, en fin, cosas que por supuesto desarrollaron los nazis como parte de sus maneras de relacionamiento social. Eh, el paso, ese sería el segundo, ¿no? El primero sería ese asunto de la curialización de los guerreros, se necesitan sociedades cada vez más pacificadas. Dos, el problema de la relación civilización-barbarie y entender pues que no es que la civilización erradique la barbarie, pues es un autor que por supuesto leyó el siglo XX y puede entender que es más compleja la relación, no es que si aparece uno desaparece la otra, ¿sí? Y por el contrario, incluso ciertos procesos de civilización incrementan la barbarie. El concepto de Elías para leer el nazismo es barbarización. Hoy por hoy hay sociólogos mexicanos que estudian con el concepto de civilización o barbarie los asuntos que tienen que ver con la desregulación de la violencia en México y la primacía de los carteles. Yo creo que ese concepto nos es muy útil también para nosotros en nuestra realidad colombiana. Eh, Tercer tema que me parece interesante, el paso de los controles externos a los autocontroles, sobre todo en sociedades que aparentan ser más flexibles, en sociedades que aparentan ser, digamos, más fluidas, ¿sí? Estos controles devenidos en autocontroles hacen su aparición como rendimiento, por ejemplo, ¿sí? Con el manto pues, de una libertad que lo que esconde es una mayor coacción. Creo que hay ahí un trabajo de Elías que si uno profundiza lo suficiente, incluso podría uno encontrar fuentes un poquito más robustas que el Burhan. Eh, y por último, el proceso de civilización puede ser leído desde muchos lentes. El de Elías es uno, pero digamos como para no abandonar viejos amores, pues también hay lecturas al proceso civilizatorio en perspectiva marxiana. Y hay un autor contemporáneo, amigo, Paulo Freire, que también vio todo este proceso de persecución después de la dictadura en el 64 en Brasil, profesor que termina desarrollando su obra en Uruguay, creo que fue esta profesor también de la profesora Araceli de Tanos.
es el profesor Darcy Ribeiro. Y Darcy Ribeiro, en el proceso de civilizatorio, ¿sí? Este texto desarrolla algunos aspectos que van también al proceso de civilización, pero no con la clave liciana, con la clave marxiana, y argumenta que es posible hacerlo, ¿sí? Entonces, a manera de conclusión, pues plantear que uno no va a una obra como la de Elías para encontrar, digamos, el santo grial, no hay una fórmula mágica en él, hay una manera que puede ser útil en la medida en la que nosotros sepamos cómo operarla para desentrañar el momento histórico en el cual estamos. Bueno, no, yo dejaría hasta ahí, pidiendo disculpas, pues quizás por lo disperso de la presentación, pero quería hacer muchos énfasis en lo importante de volver a Elías, de ganarle mayor presencia a Elías en espacios no solo de las ciencias sociales en general, sino en particular en el espacio pedagógico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, profesor Diego. Es muy interesante leerlo, escucharlo, sobre todo a un autor que no se le conoce tanto, pero que, por, como usted lo ha demostrado, tiene tanto rendimiento o tantas líneas de trabajo interesantes para el trabajo pedagógico. Abrimos entonces un momento de preguntas, inquietudes, un momento para conversar respecto a lo que usted nos ha expuesto. Invitamos entonces a todas las personas que nos escuchan a que puedan levantar la mano, a que puedan escribir en el chat. Yo les habilitaré el micrófono para que así puedan hacerlo con mayor tranquilidad. Estamos pues prestos a sus intervenciones. Y mientras se animan, y con un pequeño paréntesis, profe, algunos estudiantes me han preguntado sobre las evaluaciones del curso. ¿Qué tal si mientras las personas se animan a participar nos puede dar como claras aclaraciones sobre las fechas de entrega, mientras las personas se animan a participar? Pues, o sea, recuerden, en la propuesta que se hizo del curso son dos notas, son dos textos, un texto que ya fue entregado, ¿sí? Al cual pues se hizo las devoluciones, a quienes no les hayan llegado devoluciones, entonces me lo reenvían, pero a quienes lo enviaron, que tengo pues como registro en mi correo, ya hice devoluciones. La segunda entrega es una entrega pactada para el 9, ¿cierto? Este es el momento de entregar. Y esa segunda entrega es, igual que la primera entrega, una reflexión que ustedes desarrollarían sobre las contribuciones en torno al problema formativo a posteriori de la primera entrega. Lo mismo que hicieron en la primera entrega, algunos escogieron temas relacionados con Rousseau, otros problemas relacionados con Kant, con Pestalozzi. Pues la idea con esta segunda entrega es, con algunas de las conferencias o de los temas abordados por el doctor Incapié, o por mí, en fin, los últimos temas que fueron abordados en el curso. ¿Sí? Y entonces, y tienen la misma, digamos, propuesta, ¿no? Es un texto, ustedes escriben, texto pues, no tiene que ser muy extenso, 4 páginas sería más que suficiente, donde ustedes logren argumentar, pues digamos, por qué les es pertinente ese tema que se abordó en relación al problema formativo. Sí, muchas gracias. Listo, profe Diego, muchas gracias por las precisiones. Sí. Entonces, preguntas, dudas, comentarios, una idea que usted también quiera expandir un poco más, profe. Bueno, digamos que hay una idea, hace poco en algún espacio, compartiendo con el profesor Runge y la profesora Kaplan, planteábamos la importancia de recuperar esta sociología de los afectos de Elías para confrontar algo que va generando cada vez más fuerza hoy en la configuración del capitalismo de las emociones, que algunos denominan la happinización. Hay expresiones que ya, por ejemplo, algunos utilizan como salario emocional, así, algo así como que hay que rendir con alegría. Entonces, importante la obra de Elías porque son herramientas que le permiten a uno no caer en tentaciones de diseño, ¿cierto? O sea, cosas que parecen dulcificar las relaciones sociales de explotación. La obra de Elías es interesante para eso. Entonces, eso de la japinización, ¿cierto? Eso de sonríe o muere, creo que es importante confrontarlo y Elías es un autor. De hecho, creo que el último libro, la profesora Kaplan, va hacia allá. Sí. Es la conferencia en ASDEM, Sí, en en ese el mercado espacio. ASDEM. Sí.
En el Sí, Congreso Pedagógico, sí, perfecto. Voy a enviar sí, también estos enlaces por acá, que ok, son conferencias muy interesantes. Ok, y a propósito, yo tengo una pregunta, una inquietud listo. metodológica un poco, y es que, por ejemplo, en este tipo de aproximaciones pedagógicas a un autor que no es en sentido estricto pedagógico como es Elías, me Sí, recuerda mucho una advertencia que hace Ricardo Nassib cuando habla que las diferentes vertientes que se tienen sobre la fundamentación de la pedagogía está la psicología, la sociología y por supuesto la filosofía como unas fuentes que le ayudan a ampliar su espectro de problemas a la educación y a la pedagogía. sí, Pero también dice que hay unos riesgos, el sociologicismo, el psicologicismo y el filosofismo en respecto a esos abordajes, incluso los considera lecturas problemáticas, puesto que reducen o minimizan las problemáticas pedagógicas y hacia conceptos, por ejemplo, más orientados hacia la psicología, hacia la filosofía, la sociología. En la lectura que usted nos hace de Elías y pensando en el rendimiento que puede tener esta aproximación pedagógica hacia otros autores sociológicos, ¿cuáles sí, serían esas claves de lectura para evitar para que haya un posicionamiento también de la pedagogía en relación con esos otros autores? Si me hago comprender. sí, sí. Pero a ver, Sócrates, digamos como asuntos de entrada, y también como de, o sea, hay una, Wallerstein, o Wallerstein, en Abrir las Ciencias Sociales, dice algo que me parece interesante, y es que uno tiene que abrir las ciencias sociales entendiendo cómo están cerradas, ¿sí? Entonces, nosotros hemos venido asistiendo a unos escenarios donde lo que cada vez aparece con mayor fuerza, bajo el eslogan de intertransdisciplinariedad, es como una pérdida de los cerrojos. Entonces hay unas mixturas que uno no logra entender cómo se crean, pero que parecen legitimarse o caer paradas, discúlpeme la expresión gatuna, por el solo hecho de que uno mezcle muchas cosas. Yo creo que por ahí el profesor Nasir está poniendo, digamos, como una advertencia, ¿no? Eh, lo segundo, cuando uno trabaja cualquier campo disciplinar, uno de ellos el pedagógico, uno entiende que no hay algo que sea como una suerte de autonomía absoluta de esos campos. Todas esas autonomías son relativas. Y son relativas no solo porque cuando los autores y las autoras son lo suficientemente serios o complejos, pues por supuesto no se dejan capturar solo por un campo disciplinar, sino que sus obras, pues como giran en torno a problemas, a esos problemas uno los aborda en la medida en que va encontrando rutas de trabajo y pues yo no tengo problema en tocarle la puerta al psicoanálisis o tocarle la puerta a la antropología o tocarle la puerta a la pedagogía. Así, entre comillas, me adscriben como sociólogo. Entonces, digamos que todo campo disciplinar es relativamente autónomo. Eso quiere decir que no es que tengamos que hacer una suerte de cruzadas para evitar que nos invada la filosofía, o cruzadas para evitar que nos invada la psicología, o cruzadas para evitar que nos invada la sociología. No. Lo que tendríamos que entender es cuáles son los problemas que en términos pedagógicos nos permiten a nosotros dialogar con la psicología, con la antropología o con la sociología, así como los sociólogos van a sus problemas y establecen diálogos con campos, los filósofos, etcétera, etcétera. Esta segunda claridad, para que no caigamos en otro tipo de, de militancias, que a veces nos hacen creer que hablar de pedagogía es siempre tener una suerte como de armadura en donde yo digo aquí no entra ni la magnífica, aquí no hay nada, nada, solo lo que yo diga, intra como pedagógico. No, la pedagogía es tiene una autonomía relativa, yo ya lo dirían los pedagogos de las ciencias del espíritu y por ende siempre tendrá diálogos con otros campos, como todo campo. Tercero, el tema metodológico, uno puede entrar dependiendo del lugar desde diferentes perspectivas, ¿sí? Hay una perspectiva que se ha utilizado y son los conceptos. Entonces, hay intentos de generar eh, una articulación coherente entre diferentes campos disciplinares porque estoy pesquisando un concepto.
Entonces, en torno al concepto voy nucleando la dispersión, ¿cierto? Y eso, pues, algunos los han llamado conceptos articuladores, digamos, los conceptos ayudan, ¿cierto? ¿Sí? Hay otras maneras, y es, por ejemplo, con problemas. O sea, el tema central no es tanto si es el concepto, sino cuál es el problema que estoy intentando leer, ¿sí? En el caso de Elías, el problema no es el concepto. Uno no dialoga pedagógicamente con Elías por el concepto, ¿cierto? Porque incluso cuando uno desarrolla el concepto de individualización en Elías, uno encuentra que ese concepto tiene que estar íntimamente relacionado con el de civilización, con el de hábitos, con el de modos de convivencia. Pero lo que uno sí logra encontrar para la pedagogía es el problema que Elías está enunciando. ¿Y por qué ese problema que Elías enuncia en la individualización, nosotros lo podríamos ganar para la lectura pedagógica? Porque el problema que Elías está encontrando es uno, el individuo no se individualiza por una naturaleza biológica. Eso lo va a poner él en discusión permanentemente. O sea, es una ficción muy peligrosa creer que hay una suerte de naturaleza propia que tenemos que defender del influjo de todo lo que viene de afuera, ¿cierto? Y lo que viene de afuera dándole un personalismo, como que tiene una existencia propia. Es que esa es la sociedad que me quiere corromper. Segundo, el problema de la individualización muestra entonces que hay una suerte de trabajo, hay un despliegue, hay una acción, hay una actividad que la especie desarrolla con respecto a sí misma. Pero ese despliegue y esa acción no es solo la acción de cada uno en su cada unada, sino que tiene que ver con las relaciones que se van constituyendo socialmente, ¿sí? O sea, que Elías está entendiendo que en últimas, en la sociogénesis, en términos pedagógicos, la especie se forma de múltiples maneras. Como a nivel psicogenético, el individuo se forma de múltiples maneras, ¿sí? Por ejemplo, muy interesante esto, que por allá ustedes encontrarán también en Fichte, en Herder, ¿cierto? Los neumanistas que dirán para el mundo alemán que la Bildung no es solo, digamos, el de una subjetividad singular, sino que también tiene que ver con la formación de un pueblo, la formación de una nación, ¿sí? En el caso de Elías, la especie se forma, ¿sí? Tercero, muy importante, y es que en esos procesos formativos, el elemento, digamos, que va como abriendo el camino, incluso él en algún momento discutiendo con el psicoanálisis lo denominará el problema antropológico, es que lo que habría que estar poniendo en el horizonte como posibilidad es la ampliación del horizonte de posibilidades de decisión, ¿cierto? Y creo que eso tiene mucho que ver con la manera como la pedagogía empieza a desarrollar, sobre todo de finales del siglo XIX, el problema de la formación como decisión, cosas que ustedes de pronto ya han trabajado con el profesor Andrés Claus. Entonces, Sócrates, digamos resumiendo, yo diría que para mí es muy importante conectar los campos con problemas y uno ir detrás de problemas, más que convertirse en embajador de campos, ¿sí? Eso le evita a uno cosas bochornosas como por ejemplo decir que la única manera de que la pedagogía exista es dándole la espalda a la filosofía, ¿cierto? O diciendo que hay que evitar que la sociología invada la pedagogía porque es ciencia, porque es de parte de las ciencias de la educación. Para uno evitarse esos bochornos, es muy importante entender que estos diálogos se tejen con problemas. Entonces, cuando uno teje el problema, por supuesto, lo lleva a uno a buscar conceptos o a buscar, digamos así, herramientas metodológicas y demás, pero el centro es cuál es el problema que estoy abordando. Para mí, el problema pedagógico central que da origen al discurso pedagógico de la modernidad es la posibilidad de que el ser humano entienda antropológicamente que no es más que lo que hace de sí. Entonces, por ahí lo podría dejar. Muchas gracias, profe, por las orientaciones y por las luces. Voy a leer entonces una pregunta que nos hacen en el chat. Pregunta, nos la hace Daniel Albarracín. Tengo una duda sobre el curso. Como no he realizado la primera entrega, me gustaría saber, en caso de no completarlo de manera exitosa o según lo esperado,
Esto podría afectar mi promedio académico. Y disculpe la molestia, nos dice Daniel Albarracín. Pucha, pero bueno, no sé. Pero a Daniel le digo, pues si no lo ha enviado, que lo envíe. Más bien, envíe los textos, son 2 textos. Yo lo leo. Listo. ¿Alguna otra pregunta, comentario, intervención de los asistentes a propósito de Elías? Eso, por favor. Mm. ¿Y qué tal si nos da un itinerario de lectura? De ¿Qué Elías. ta- Sí, o Pues, sea, quienes nos estamos, o sea, un autor es muchas formas de abordarlo, de tenerlo en cuenta y demás, pero digamos cada campo tiene, digamos, sus problemas más cercanos unos con otros. Y claro. nosotros que somos un público más de pedagogía, ¿cuáles son esos textos con el cual podemos comenzar a problematizar a Elías? Pero central, o sea, para poder entrar uno y esto, o sea, esto, o sea, es el proceso de civilización, ¿cierto? Sí. Este texto del 39, este texto es el texto. O sea, es que no más, no más miremos lo que desarrollan, ¿no? Digamos, el proceso de civilización tiene en su constitución, digamos, tiene 3 grandes apartados, ¿sí? Pues que son 3 capítulos, pero son 2 grandes temas. El primer tema es los cambios de conducta en las clases altas del mundo occidental. Entonces tiene como toda una primera parte que es sociogénesis de los conceptos civilización y cultura. Cuando ustedes entran a discutir aquí por qué los alemanes operan con cultura, por qué Civilisation no les agrada tanto, por qué Elías va al concepto de civilización francés, qué implica ir a la civilización, cuáles son los registros para investigar la civilización, ustedes empiezan a encontrar que hay cosas que dijo Foucault, que hay cosas pues, que nosotros hemos leído, sí, sobre todo desde Foucault, pues que no es solo Foucault, ¿cierto? Pero aquí también hay otras claves y puede ayudar, que incluso una manera de entender, cuando ustedes, si quieren organizar el problema pedagógico, lo organizan en la diferencia entre pedagogía teutona o alemana y pedagogía francesa. ¿Qué tal si en el fondo también hay un debate entre cultura y civilización? Más o menos, ¿por qué con civilización hay una manera de entender el problema educativo francés y por qué con cultura hay una manera de entender el problema educativo alemán, por ejemplo? Bueno, pero bueno. En la segunda parte, la civilización como transformación específica del comportamiento humano, y empieza a mirar toda esa cantidad de regulaciones, regulaciones que van mostrando que en últimas, eso no es una cosa caprichosa. De hecho, hay cosas, anécdotas muy interesantes. La anécdota muy interesante de una princesa invitada a la corte francesa, donde por primera vez se va a usar un cuchillo y inmediatamente es atacada por los guardias porque parece que de pronto va a acuchillar a alguno de los que están en la mesa. Y no, les va a mostrar que es que el cuchillo, con el cuchillo se pueden hacer mejores cortes, ¿sí? O los cambios en la concepción del escupir. Cuando se considera que el escupir es buena salud y cuando se considera que no es buena salud, en dónde escupir. Bueno, muchas cosas que incluso a nivel de chisme se vuelven interesantes. De verdad que se vuelve bastante interesante. Y la segunda parte es la transformación de la sociedad, ¿no es cierto? La sociogénesis de la civilización occidental. Aquí ya empieza a trabajar un poco más la teoría sociológica y el bosquejo de una teoría de la civilización, ¿sí? Eh, eh, sobre todo, la manera como Elías enfrenta cosas que él denomina psicológicas. Yo creo que podemos ganar esa lectura que él denomina psicológico-histórica a lo que nosotros llamamos pedagógico-formativo. Entonces, primer texto recomendado, Norbert Elias, El proceso de civilización, ese para que entren. Ahora, hay unos libros, hay 2 libros editados por la profesora Karina Kaplan, ¿sí? Eh, que ayudan también a ubicar asuntos relacionados con el tema pedagógico, ¿sí? Uno de ellos tiene como título Educación y procesos de civilización, miradas desde la obra de Norbert Elias, ¿sí? Eh,
Por ejemplo, ese libro es un libro interesante porque les muestra investigaciones, sobre todo de autores latinoamericanos, mayoritariamente mexicanos, brasileños y argentinos, sobre la educación y el proceso civilizatorio. Y son lecturas desde Elías, ¿sí? Entonces también les muestra un rendimiento de Elías ya no siempre nombrado como pedagógico, pero sí centrado en preguntas por problemas educativos, ¿sí? Eh, yo diría, así a manera de asunto estratégico, el texto de Elías, el proceso de civilización, es el texto central para entrar en el autor, ¿sí? Porque lo que desprende los otros textos son profundizaciones de lo que está ahí, ¿sí? Ya no sé, a quien les guste el fútbol, que la sociedad son tan aficionados al fútbol, yo no, mucha gente que sí. El deporte y el ocio en el proceso de la civilización muestra, por ejemplo, un dato interesante de Elías, porque el desarrollo del fútbol va emparejado de la configuración política del orden parlamentario. ¿Por qué es tan importante que en política podamos discutir sin que el desenlace inmediato sea la muerte? ¿Y por qué es tan importante en el fútbol de que nos podamos dar patadas sin que el desenlace inmediato sea que nos matemos? Eso tiene una correlación y Elías la empieza a establecer para quienes les gusta el tema del deporte. O por qué en la medida en la que van avanzando cierto tipo de deportes hay una mayor distancia del deportista frente a lo que se pide de la actividad que desarrolla, por ejemplo, la cacería, porque se pasa de la cacería a ejercicios que simulan la cacería, ¿sí? O de la guerra a ejercicios que simulan la guerra, como puede ser, no sé, las artes marciales, ¿sí? Entonces, bueno, pues son cosas que me parecen interesantes, los rituales sobre la muerte. ¿Por qué es tan importante en un proceso civilizatorio como distanciamiento que uno no esté gritando frente a la muerte, que uno se desgarre frente a la muerte, sino que sea capaz de tomar la distancia necesaria para procesar el duelo? Por eso la sociedad de los moribundos, ¿sí? Eh, la soledad de los moribundos. Bueno, en fin, hay varias cosas que pueden ser. Y tenemos una pregunta aquí en el chat que nos dice, ¿cómo puede aplicarse el concepto de proceso civilizatorio de Norbert Elias en la educación actual para entender y transformar las dinámicas de poder, autocontrol y socialización en las instituciones educativas? Eso nos preguntan por medio del chat. Eh, Pucha, pues esa pregunta es, digamos que para quien pregunta, una clave para haber desplegado el proceso civilizatorio es poder identificar cómo se tejen las relaciones. Por ejemplo, en uno de los estudios, Elías también, en la sociedad cortesana, por ejemplo, analiza el baile de la corte. O sea, uno diría, pues los bailes, pero es que los bailes ya muestran el proceso civilizatorio, la cercanía, el distanciamiento, ¿cierto? El movimiento. Entonces, si uno va a leer como proceso civilizatorio, por ejemplo, las instituciones escolares, lo primero que tendríamos que preguntarnos es por poder leer la manera como nos relacionamos, ¿sí? El proceso civilizatorio en Elías, a diferencia de otras lecturas al concepto de civilización, que él de hecho debate en la primera parte del proceso de civilización, como lo trabajan algunos franceses o algunos ingleses, que tiene un eje, un énfasis que a veces cae en el etnocentrismo. El proceso de civilización en Elías es descriptivo. Entonces habría que leer en cada institución, en cada contexto, cómo esas relaciones establecen el proceso civilizatorio en la medida en la que muestran unas maneras de regulación. No siempre van a ser las mismas, como lo dije ahorita. Puede que unas formas de regulación de una institución escolar ubicada en un sector rural dominado por grupos armados irregulares muestre un proceso civilizatorio diferente a quien estudia, no sé, en un colegio privado urbano regido por la Iglesia Católica, ¿cierto? Habría que leer procesos civilizatorios dependiendo del contexto en donde esté, porque las configuraciones, las relaciones son distintas. Lo que sí habría que entender es que con Elías, uno de los aspectos centrales de ese proceso civilizatorio, que es el poder no es, eso lo toma Foucault de Elías, Elías de Max Weber,
Digamos, el poder no lo detenta un sujeto de la relación, el poder circula. Entonces habría que mirar en esas configuraciones cómo se despliegan en esas configuraciones relaciones de poder. Algunas son como muy aparentes, el poder del disciplinamiento del docente, por ejemplo, cuando tiene el poder de la nota. Pero en esas relaciones de poder, en ciertos contextos, como en otros poderes, como por ejemplo, profe, eso no se dice aquí, o mucho cuidado, fulanito que no sabe quién es, o incluso no lo podemos gozar, en fin, es decir, hay dinámicas de poder que muestran que no se detenta en un único lugar. Entonces habría que leer en esas configuraciones, en esas relaciones, qué tipo de tensiones en esos poderes están. Y la clave de Elías para leer el cambio no es en las configuraciones que aparecen como muy estables, o sea, en las relaciones que aparecen como que son, tampoco en los poderes que uno creería que detenta X o Y, sino en las tensiones y porque en esas tensiones es donde aparecen nuevas posibilidades de modos de convivencia. O sea, que es como estar atentos a lo que emerge como posibilidad, ¿sí? Por ende, la disciplina, el problema de la disciplina de Elías en el mundo escolar no es el disciplinamiento de arriba hacia abajo, no es tampoco la autodisciplina como una máxima manifestación, digamos, del solipsismo, sino cómo se va generando una heterodisciplinarización, una codisciplinarización en donde hay elementos que son impuestos aparentemente, hay elementos que son configurados con respecto a la experiencia y a lo que estaría uno atento es a lo que va emergiendo, ¿sí? Eh, para decirlo de una manera más específica. Con Norbert Elias uno no encuentra una herramienta para estandarizar los problemas de control escolar. No, con Norbert Elias encuentra herramientas para poder complejizar los problemas, por ejemplo, de gobierno escolar, de disciplina escolar, siempre poniendo la atención en lo que emerge, ¿sí? En lo que aparece, en lo que rompe, en lo que marca fuga. Y con eso, Elías entiende que el proceso de civilización está en movimiento, ¿sí? Bueno, no sé si era lo que se pedía, pero por ahí creo puede estar, ¿sí? Profe, muchas gracias. En este momento no tenemos más intervenciones, preguntas, comentarios, no tenemos más manitas levantadas. Y ya siendo las 3:47, considero si no hay como más intervenciones y demás que podríamos ir cerrando el espacio. O profe Diego, ¿usted desea expandir con alguna idea? No, no, ¿Estamos no, bien? más que suficiente. Perfecto. Justo y necesario, dicen por ahí en algún lugar. Listo, profe. Entonces, así las cosas, podemos cerrar este espacio. Le reiteramos nuestro agradecimiento, profesor Diego Muñoz, por su tiempo, su paciencia, por las respuestas a las preguntas, por estas diferentes ideas que nos da para continuar el trabajo pedagógico, el itinerario de lecturas que nos comparte para un autor que todavía tenemos muchas deudas respecto a su lectura. Entonces, le agradecemos mucho, profesor Diego. Ojalá nos pueda acompañar en próximos espacios el próximo semestre o más adelante. Su participación es siempre bienvenida en un pregrado que la acoge con mucho gusto. Entonces, muchas gracias a usted, al auditorio que también nos escucha. Muy buena tarde y que se encuentren muy bien. Recuerden, nos vemos el miércoles de la próxima semana para cerrar con el profesor Alexander Incapié y el lunes no nos vemos. Entonces, hasta luego. Muy buena tarde. Buenas tardes. Muchas gracias.